Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique, bienvenidos y bienvenidas a un diálogo más. Estamos en Diálogos de Zona Psique. Este es un espacio para pensar, sentir y decir lo que muchas veces se queda en silencio. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni certezas absolutas. Nos interesa la complejidad de lo humano, nos interesa el deseo que nos habita y las heridas que nos marcan, así como todas las preguntas que nos transforman. En cada encuentro, como sabemos, tenemos un invitado especial que desde su experiencia, su trabajo o su vivencia abren una puerta a temas profundos. Y con este propósito, pues tenemos el invitado especial del día de hoy, que es Alfonso Miranda, pero antes de que lo presente ante ustedes, les voy a leer una breve reseña de él. En este programa creemos que la palabra puede sanar, iluminar, provocar y también, ¿por qué no?, acompañar. Bienvenidos a Diálogos. Bueno, él es Jesús Alfonso Miranda Specia. Es un destacado profesional en el ámbito de la salud mental y la educación, con una sólida formación académica y una amplia trayectoria profesional, nacional e internacional. Es licenciado en Psicología Humanista, maestro en Terapia Familiar Sistémica y maestro en Educación. Actualmente está terminando un doctorado que lo respalda con su compromiso en el desarrollo integral del ser humano desde una perspectiva tanto terapéutica como formativa. Su preparación se complementa con especialidades en tanatología, constelaciones familiares, psicología profunda junguiana, lo que le permite abordar los procesos terapéuticos desde una mirada holística, integradora y profundamente humana. A lo largo de su carrera, él ha participado en diversos espacios internacionales de reflexión y práctica psicoterapéutica, destacando su intervención en congresos como en Argentina, organizados por la red Sanar, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, representando a Exánime, organización de la cual actualmente él es director. Su labor se ha caracterizado por el compromiso con la salud emocional, el acompañamiento terapéutico respetuoso y la búsqueda constante de herramientas que transforman a la persona y lo social, ¿verdad? Pues demos la bienvenida al doctor Alfonso. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos. Mira, con el gusto aquí de saludarte y también de estar pues con tu público. Qué emoción, me siento muy contento, muy emocionado, ¿verdad? De poder compartir un ratito este espacio que tú me brindas para hablar un poquito sobre este tema que me parece bien interesante y que además pues creo que todo el tiempo ha estado en boga, pero Sí. últimamente más, ¿no? Así es un tema interesante que a todos nos atañe, ¿no? Bueno, mi formación pues es como psicoanalista, sin embargo, el humanismo tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Se podría decir, ¿no?, que la culpa, pues desde el psicoanálisis también devela algo del ser humano en cuanto a su historia, su trascendencia, en cuanto a su discurso en lo familiar, ¿verdad? Lo que se cuenta a sí mismo de lo que le ha pasado, lo que se cuenta a la familia de lo que le ha sucedido, ¿no? Nos puedes comentar, así, para iniciar, ¿no? ¿Qué sería la culpa? Yo creo que es un tema que va más allá incluso pues de la psicología, ¿no? Este es un tema que va al tema de la salud en general. Uh-huh. La culpa a veces, mira, es un tema muy poco visto en la historia. Lo más antiguo que yo he encontrado sobre la culpa es en Dostoyevsky, Uh-huh. Crime and Punishment, ¿cómo? Crimen y castigo se llama. Exacto. Y anteriormente no hay nada escrito sobre la culpa, no hay ningún texto, nada. Incluso, pues, en los primeros siglos, cuando, por ejemplo, Marco Aurelio, Marco Tulio Cicerón, todos los estoicos, pues, se dedicaban mucho a tratar el tema de las emociones, a tratar el tema de lo profundo del ser humano, pues no lo trataban, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, las disputaciones tosculanas de Marco Tulio Cicerón, en donde pues se hablan los 5 tomos. Uno es sobre la muerte, otro sobre el dolor, otro sobre la tristeza, el miedo, etc. Pero jamás tocan el tema de la culpa. Uh-huh. Es un tema muy poco estudiado, un tema muy poco visto, pero que nos afecta o ha afectado a la humanidad por todos los tiempos. Y en un sentido muy profundo, porque podemos decir que la culpa es el sentimiento de ponerte a ti en contra tuya. Uh-huh. Y tanto es así que nos va a llevar incluso a la muerte.
Y tenemos pues algunos casos que ahorita más adelante vamos a platicar, casos históricos, casos estudiados, ¿verdad? Que no, bueno, la tesis doctoral de Charles Blondel en la conciencia mórbida, lo vamos a abordar ahorita. Y es un tema yo te puedo decir el día de hoy, igual que ayer, la culpa está de moda. La culpa es un enemigo silencioso que tenemos, ¿no? Nos lleva, aunque bueno, tenemos las etapas del desarrollo, y Erickson, y ya te la sabes, ¿no? La tercera etapa, pues que va con la culpa, y la dos con la vergüenza, sí, pero en el tema, vamos a decirlo, en el tema de la tanatología, la culpa ocupa un lugar especial, que hay gente que se muere de culpa. Sí, es muy cierto. Entonces, esto, bueno, nos sirve para la filosofía, nos sirve para el análisis, nos sirve para muchas cosas, pero que hay un tema, ¿no? La gente se muere de culpa. Y eso no es algo nada más de reflexionar, hay que actuar. Entonces, las relaciones humanas en general son violentas, todas. Vamos a pensar en una relación madre-hijo, ¿no? Entonces nos agredimos, nos comparamos, o bueno, los padres a los hijos en una relación complementaria, pues, en donde el padre, pues, le pega al hijo, lo castiga, muy en el sentido del condicionamiento de la sociedad disciplinaria. Entonces, el padre quiere lo mejor para su hijo y le pega, lo castiga o lo premia, ¿no? Es igualmente violento el premio que el castigo. Sí, Eh, nos peleamos, nos enojamos, nos odiamos y todo. Y en el momento en que algo sucede, esa historia familiar, esa historia de relación, sale a la luz, sale al encuentro del yo. Y cuando miramos nuestros actos a la luz, claro, pues de la misma tradición, de la regla que se forma familiar, pues no cabemos, ¿verdad? Es el momento en el que nos hacemos pequeñitos, se destroza nuestro yo, se hace una división ahí, a veces nos lleva a la locura y otras veces pues nos lleva a la muerte, ¿no? Entonces es algo bien complicado. La culpa es un sentimiento, sí, pero mira, tenemos que partir de esto. Hay dos maneras de entender la vida, la muerte, la vida o el ser humano, como quieras, epistemológicamente hablando, ¿no? Que es, la primera es el monismo, si es una forma en la que el ser humano está constituido solamente de una conciencia, ¿no? Estamos aquí, quién sabe, solamente sabemos que esto que observamos, que percibimos, es una conciencia. Y también está el dualismo, en el que decimos, pues tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Pues a mi forma de ver, la perspectiva dual nos ayuda a explicar, nos ayuda a entender el fenómeno de la culpa, cuando podemos separar la experiencia del cuerpo y la experiencia del alma, digamos, o psíquica, ¿no? El cuerpo lleva sus propios procesos, como ya lo decía Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que hacemos, aunque acá en la memoria prefrontal, pues nos olvidemos de las cosas, hay una memoria subcortical que viene directamente del cuerpo, una memoria que no es racional, que no puedo modificar y que va a venir a activar los mecanismos de defensa hormonales, ¿no? De lo que se llama hoy el sistema psiconeuroinmunoendocrinológico. Entonces, todo el funcionamiento de las hormonas que ante una situación eventual externa se van a detonar en el interno. Entonces, de esta manera, entendiendo que el cuerpo lleva unos procesos individuales y que no nos va a pedir permiso, como también remedando un poquito al doctor Peter Levine en Somatic Experiencing, la experiencia somática, ¿verdad? El trauma, ¿sí? Tiene un libro muy interesante que se llama Cuando el cuerpo dice no. Y nos explica esta parte donde el cuerpo ya está separado del alma, ya está separado de la mente, de la conciencia, y va a seguir un proceso
que nos va a llevar a la muerte, literalmente, independientemente de que una persona le eche ganas o no le eche ganas. Porque hay, cuando hablemos más tarde sobre los tratamientos que se están proponiendo para este proceso, entenderemos este punto, ¿no? Cuando el cuerpo ya dijo que no, ¿qué vamos a hacer? Porque ni la medicina alópata, vamos, por lo menos, tiene una respuesta ante esto, ¿no? Así es. Sí, esa parte es súper interesante, ¿no? La culpa, de alguna forma, suele estar ligada a una tradición moral o religiosa, ¿no? En la que, pues, el sujeto, de alguna forma, está atrapado en este deber ser, ¿no? Y esto lo imposibilita, de alguna forma, a ser libre, ¿no? Entiende que tiene algo que pagar y él entiende que eso que paga posiblemente lo paga el cuerpo, ¿no? Como usted bien dice. Y se programan incluso a veces enfermedades, se programan muchas cuestiones. Y quiero pensar también, la culpa puede llevarlos a la depresión también, ¿no? De entrada nos lleva a la depresión, uno de los factores Ujú. que son necesarios para que se activaran los mecanismos de defensa que yo llamo, ¿no? Que tiene que ver con todo la activación del eje HHA, que se llama hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales, que están en los riñones, ¿verdad? Entonces, una vez que se activa ese mecanismo, difícilmente lo vamos a poder apagar. Y ahí, bueno, ya cuando hablemos sobre los tratamientos, te digo, sí vamos a encontrar algunas maneras en las que podemos desactivarnos emocionalmente en este sentido. Ahora, si me permites avanzar un poquito en ese sentido, en 1914 hubo una mujer que llegó a la Salpêtrière, Ajá, que era el primer nosocomio que existe en el mundo. ajá, Todavía existe, es el castillo de la Salpêtrière en París. ujú, Y llegó esta mujer buscando pues un tratamiento, ¿verdad? Llega en enero de 1908. La tesis doctoral fue publicada en 1914, pero ella llegó en 1908. Y la sintomatología, el cuadro que traía era de vómito. ujú, Vomitaba y vomitaba y vomitaba y no podía tomar agua, no podía comer ningún alimento. Estos son síntomas que quiero que tengamos en cuenta porque a mí lo que más me gustaría es que esta charla ujú. pudiera ser útil para Exacto. la gente. Ujú, Entonces, mira, estos son síntomas que son recurrentes en el tema de la culpa, cuando la culpa ya invadió el cuerpo y ya no puedes tan fácilmente hacer nada. Entonces, el vómito es una de las cosas. Hay un proceso mental que yo creo que como psicoanalista podrías explicar de maravilla. ujú, Este proceso en el que es como decir, siento asco de mi propia vida. Esto es algo que he escuchado en los pacientes. ujú, Me da asco mi vida. Y entonces es un mecanismo que se programa corporalmente y entonces empiezas a vomitar y quieren tomar medicamento y lo vomitan inmediatamente, quieren ujú. beber agua, lo vomitan, quieren ingerir algún alimento, lo vomitan. Así sucedió con Adriana, que es la mujer del caso que te comento en 1908 en la Salpêtrière. Empezó con esto, al cabo de los meses empezaron las complicaciones. Por supuesto, empezó a bajar de peso, al no poder tomar alimentos. Empezó a tener sensaciones corporales que Charles Blondel denominó senestésicas, Ujú, que es una especie de una propiocepción que se tiene dentro, sobre todo en el área del estómago, debajo de las costillas, que se llama hipocondrio. ujú, Y este tipo de sensaciones en donde describe que era como si tuviera un listón enredado en los intestinos y alguien lo estuviera jalando y ella pudiera tener esa propiocepción de sentir cómo el listón va recorriendo sus intestinos. Obviamente es una senestesia. ujú, También esta sensación de tener como una lanza clavada así en la columna, un golpe así que te paraliza. ujú, Yo creo que más de uno hemos sentido esta propiocepción. ujú, También son propios de este cuadro. Ella empieza a describir esto y posteriormente viene ya
lo que llamamos amenorrea, ¿sí? En el caso de ella, ¿no? Deja de tener sus ciclos, sus periodos menstruales regulares, cuando anterior a esto lo eran. Empieza a tener también un cuadro de diarrea junto con el vómito y llama mucho la atención que puede y solamente tolera beber un tazón de leche con chocolate, ¿no? Cuando es algo que llama mucho la atención porque normalmente ante una enfermedad, pues es una dieta blanda, es un tecito, es una gelatina, es algo muy ligero, y la leche y el chocolate pues, pudieran ser muy irritantes, pero es lo único que ella tolera, que no vomita. Bueno, el cuadro continúa, obviamente la auscultan en la Salpêtrière, tanto Charles Blondel como todo su equipo, y no encuentran biológicamente nada. No hay ninguna afectación en el estómago, no hay ningún tema con los ovarios, ¿sí? Y al tiempo empieza a enfermar del riñón para septiembre, que es cuando muere. Ajá. De enero a septiembre, ¿sí? Entonces, eso es en Adriana, en Charles Blondel, La conciencia mórbida, está publicado en internet, lo pueden ustedes leer. Y este cuadro, pues es interesantísimo porque tiende a repetirse en las demás personas. Por eso lo pongo en tela de juicio. El vómito, la diarrea y los riñones son el cuadro básico que se manifiesta, digamos, en lo general. Puede estar ligado ya a alguna otra manifestación que ya tendrá que ver, como en el caso de ella, por ejemplo, que en algún momento ella vivió que un hombre la tomara del brazo con fuerza y ella gritó y se desmayó y en ese momento todo el mundo se acercó, no le hizo nada, pero ella sintió que quisieron abusar sexualmente de ella. Entonces, esto lo podemos vincular con el tema de la amenorrea. En los otros pacientes, no, hombres o mujeres, vamos, se va a vincular también con alguna cuestión de vida, ¿no? Como si el cuerpo interpretara el silencio de la boca. Y como ya decía allá Bissinger, en el siglo XIX, ¿no? El cuerpo es el mensajero del alma, ¿no? Es efectivamente así. Entonces, el cuerpo habla o expresa o manifiesta lo que la boca calla. Y entonces ahí, ligado a estos tres elementos, vómito, diarrea y riñones, insuficiencia renal, vamos a decir, que al final termina pues por la producción de la renina, que nos da un infarto, ¿verdad? Y eso es lo que de pronto termina. Exacto. Bueno, allá hay un proceso mental, un proceso psíquico que detona este proceso corporal. Aquí es donde podemos observar la separación, al mismo tiempo la integración del cuerpo y de la psique. Una persona, en el caso de Adriana, ellos vivieron la pérdida de un hermano y este proceso donde muere el hermano, literalmente ella expresa que su padre murió con él, aunque no murió, es decir, trata de decir en una forma simbólica o metafórica que el padre no estaba ya presente, estaba ausente, estaba todo el tiempo, aparte de deprimido, estaba pensativo, introspectivo todo el tiempo, quizá llorando con episodios pues, de llanto, de tristeza y sobre todo con lo que caracteriza la depresión. No tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de nada. Así es. Entonces, esto la hizo sentir a ella culpable, ¿sí? Como decía al principio, todas las relaciones son violentas, todas, de pareja, de padres con hijos, de hermanos. Y entonces cuando pasan cosas como esta, en el caso de Adriana, que muere su hermano, ese evento
tronó, digamos, la psique de la familia. Y entonces empezó a acomodar, digamos, al sistema, o sea, lo que sucedió sistémicamente se llama una morfogénesis, en donde el sistema, al perder una función, se tiene que reacomodar. Pero en este reacomodo, interiormente suceden cosas, en donde ella empezó a cuestionar todos los futuribles que te puedas imaginar. Si yo le hubiera dicho, si yo hubiera hecho, es Sí, el clásico todo eso, sí. hubiera, ¿no? Ujú. Y estamos hablando de esta cuestión sistémica, ¿no? Donde un elemento afecta a todos los demás, ¿no? Y de alguna forma, el cuerpo, al ser un sistema complejo, ¿no? Que tiene otros subsistemas, de alguna forma la culpa, le afecta, indirecta o directamente, ¿no? Sí, Esa es la cuestión. sí, Y el caso que nos expone es un caso muy, muy, concreto, ¿no? Que lo expuso también en el Congreso de Psicología, ¿no? así es, ese trata de hacer una, ¿cómo se dice esto? Esta comparación, se me fue el nombre técnico, con un caso actual, un caso muy interesante también, muy similar al caso de Ajá. Adriana, este caso otro se llama Marcela, y pues, es una mujer de 46 años en Ujú. la que tras la muerte de su padre sobreviene esto que llama Marino Pérez eh, el, eh, la hiperreflexividad. Ujú. Está piense y piense y recordando y rescatando elementos de la historia pasada, en cuando ella fue grosera, en cuando ella lo trató mal, cuando quizás le gritó, y es que cualquier elemento puede ser significativo para generar juicio ante nosotros mismos. Es decir, acá se presenta el yo mirando los actos pasados, lo que hicimos, Ujú. y entonces a la luz del deber ser, como decías, ¿no? De la norma que Ujú. formamos como una familia, a la luz de este deber ser se establece un juicio, ¿no? Este Así juicio, es. como estos juicios orales, ¿no? Que son muy de Estados Unidos, ¿no? Donde está el juez y está Sí. el juzgado ajá. Entonces, así, entonces viene de pronto el ego en el sentido junguiano, ¿verdad? Yo no tengo el pulso, pues, como lo trabajan en el psicoanálisis de perspectiva freudiana o lacaniano, pero en el sentido junguiano, el ego se convierte como en el abogado, ¿verdad? Que nos va a Ujú. defender de las acusaciones que el yo mismo está haciendo. ¿Sí? Y lo que hace el ego es mejor decir, pues sí lo hice, pero es que pobrecito de mí, estoy malito. Ujú. Y entonces lo que hace es justifica el ego. Pues sí, pero entonces lo que hace es pagar esa deuda que en conciencia sabe que tiene, pero pues obviamente con la pérdida de la salud. Exacto. Entonces es bien interesante. Cuando hacemos una entrevista a profundidad con este tipo de pacientes, encontramos que tienen un secreto. Y un Ujú. secreto, pues no estamos hablando a veces ni siquiera de cosas tan significativas, ¿no? O sea, lo apuñalé, ¿no? O sea, no. O sea, estamos hablando de un secreto de que es que Secreto yo, menor. fíjate, ajá, de cómo que está guardado en la relación, el secreto. Entonces, Ujú. mira, cuando ya vemos en la entrevista a profundidad, sabemos de antemano que hay algo que está en secreto y que no se ha dicho, lo no dicho, ¿no? Ujú. Y que eso no dicho lo mantiene enfermo, porque no es capaz de confesar consigo mismo, ya no digamos con Sí, otras ya no digamos personas, otras o cosas. Ujú. sí, no, ni con el cura, ¿no? Tampoco. En Sí, fin, no. cada quien, ¿no? Sí, sí, yo soy muy respetuoso, ¿verdad? También de ese tema, si quiere alguien ir a Sí. confesarle al cura, está bien. Pero aquí lo más importante no es ni el cura ni la otra persona. Yo puedo decirle a la otra persona, perdóname, pero hasta que yo no me perdone a mí mismo,
Esto exacto. no va a cambiar. Eso que Esto acaba no de va a decir es muy importante, ¿no? Porque bueno, en terapia, yo suelo decirles que el perdón no es para la otra persona, es para uno mismo, ¿no? Porque uno carga tantas emociones, ¿no? Este, que no te liberas hasta que te perdonas, realmente. cambiar. Eso como decía también en esa charla del Congreso, no es lo mismo decir, es que me violaron, o es que me golpearon, o es que me trataron mal, o me corrieron, a decir, es que yo violé, Ujú, es que yo maltraté. La ujú. imagen ante el ego es tremendamente más grande. Sí, Así cuando es, yo soy el protagonista, ¿no? Y dicho en palabras sencillas, duele más lo que yo hice que lo que a mí me hicieron. Y ujú, entonces, porque me convierte a mí en el culpable, ¿no? En el asesino, en esta imagen, porque ahí, en ese punto, volvemos a esta fantasía del niño, ¿verdad? Del niño de 7 años que está experimentando el mayor miedo, como dice aquel, ¿qué se llama? Arnold Hessel, ujú. ¿no? La edad de los 7 años, los terribles 7 años, donde experimentamos el mayor miedo de toda la historia, ¿no? Y ahí aparece el Edipo, y está la Yocasta y el Layo, y lo Ujú. fueron a abandonar. Entonces los miedos es ese, en esa fantasía de infante, es que mi madre o mi padre me van a abandonar. Y es el momento en que los acaban de llevar a la escuela, y tengo miedo de que no regresen por mí, y ese abandono que aprendemos a sublimar y se lo ponemos al diablo, se lo ponemos Ujú. a las relaciones, se lo ponemos al compromiso, se lo ponemos al dinero, se lo ponemos a muchas cosas. Así es. Pero al final, en el fondo, pues es esa sublimación nada más, de que yo no puedo culpar a mi padre o a mi madre y entonces mejor se lo pongo a otra cosa, ¿no? Igualito acá, en este pensamiento mágico que cuando estamos desarmados vuelve y es que yo tuve la culpa, Ujú. es que yo lo maté, es que si yo no le hubiera dicho esto, no hubiera pasado. Y es una Ujú. fantasía nada más, pero que para poderse tratar se tiene que abrir, se tiene que hablar, porque el silencio mata. Lo tengo Así es. súper comprobado. Cuando la persona no es capaz de confesar su secreto, y aquí quiero recomendar una película que me Ujú. parece muy pedagógica en ese sentido, se llama Un monstruo viene a verme. Ojalá puedan Ah, verla. Cuando yo sí, creo que puedo sí. confesar mi secreto, ¿no? Es que yo le dije, pero mira, aquí sí voy a tomar un elemento de la Iglesia Católica. Ajá. Hay una oración que se llama Mea Culpa, que hace una especie de confesión, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, es un esquema nada más para ver cómo Ujú. tiene que ser la confesión que tienes que hacer para ti mismo. No es lo mismo decir, ay, sí, perdóname la expresión, soy un hijo de la chingada, a decir, no, es que yo pensé esto, yo pensé de ti esto, yo sentí por ti esto, yo dije esto de ti, o yo quería que te pasara esto, Ujú. yo pude haber hecho esto otro y no lo hice. Entonces, en ese sentido es el poder confesar, es que yo ya deseaba que se muriera. Sí, y sí, inclusive en la iglesia está el pecado por omisión, ¿no? Lo que Ajá, pude haber hecho, no hice, no ¿no? hice, claro. Claro, hasta por lo que no hice es una Ujú. culpa, ¿no? Es una culpa. Entonces, en Exacto. el momento en que la gente puede verbalizar esta parte, hay muy en el esquema de Van der Kolk para el tratamiento, son 3 elementos, ¿no? La terapia narrativa, pues, en donde la persona, nosotros podemos explorar a fondo y obviamente el objetivo, pues, es la deconstrucción, ¿verdad? Así es. ¿Qué sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué deseabas? Esos Ujú. son los puntos que debemos explorar como terapeutas, en el sentido de la culpa, sobre todo cuando la persona ya perdió el control de su cuerpo. Ujú.
Y después, cuando lo logra poder decir, lo puede verbalizar, ese es el primer punto de Van der Kolk, ¿no? La terapia Ujú. narrativa. Ahí en ese momento empieza la curación. Segundo punto, pues tiene que ver con la terapia medicamentosa. ¿Sí? Ahí sí, pues se requiere medicamento, no hay otra forma, ¿eh? Hay muchas maneras de tomar la medicación, desde, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado mucho en este tipo de pacientes, y sobre todo el tema de la depresión es una maravilla, la microdosis de psilocibina, es una Ujú. maravilla. Pero bueno, pueden recurrir al psiquiatra igual y tomar una medicación que ellos les den. Y el tercer punto, que a mí me parece el más importante y trascendente, que es la reexperimentación del cuerpo, Ujú. la somatic experiencing de Peter Levine, es llevar al cuerpo a sentir ese perdón. Y esto lo tengo que lograr a partir del abrazo, a partir del Ujú. estar, la contención, ¿verdad? El contacto, Sí, que porque el el cuerpo cuerpo puede vivir. tiene que comunicarlo, ¿no? También. Exacto, Ujú. exacto. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos son los constitutivos, pues, de la terapia con la culpa, que hemos visto efectividad en pacientes que ya sentían la guadaña aquí, mano. E Ujú. incluso, pues hay gente que ya estaban en un estado de desesperación tremendo y no puedo hablar de algunos casos porque son confidenciales, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que gente que ya había perdido el control del cuerpo, el cuerpo empieza a adelgazar tremendamente. Te estoy hablando de que 12 kilos en un mes una Sí. persona perdió porque ya no podía controlar ni su temperatura, ni su cuerpo, ni el vomitar, ¿no? O sea, no podía comer. Y inmediatamente te empieza un deterioro tremendo físico que los está llevando ya a la muerte. Ya no pueden dormir. Ese es otro de los elementos Eso es que otro. están, ajá, juntado con el vómito y todo esto. No puedo, el insomnio. No Y la pueden otra dormir, ¿no? parte que comentaba usted era esto de sobrepensar, ¿no? Que, bueno, en Sí. psicoanálisis se le llamará obsesión, ¿no? Toda la Ujú. obsesión, de alguna forma dirá Freud que es un desgaste energético, psíquico, ¿no? Que no nos lleva a Así, nada. Y esa cuestión, bueno, desde el psicoanálisis la culpa pues está fundamentada en en la teoría de Freud, con esto del super yo o el yo ideal, ¿no? Que de alguna forma nos acorrala, precisamente nos culpa de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que pudimos hacer, ¿no? así es. Así es. Sí, lo que pudimos hacer. Sí, y Sí. Ah, no, perdón. adelante. Interrupción. Doc, deme oportunidad de hacer una breve pausa, Sí, y regresamos para la continuación. ¿Sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Se puso muy interesante la conversación con el doc Alfonso. La culpa recae en el cuerpo, de alguna forma es un sentimiento que se extiende a lo largo de de la vida del paciente y está rodeado por una situación del deber ser, algo que me exige, ya sea lo social, lo familiar, es algo que me exige, ¿no? Y con esto, de alguna forma, el paciente se siente imposible de saldarlo y acaba de alguna forma saldándolo el cuerpo, ¿no? así es. Y esa parte, Efectivamente. bueno, como le comentaba, desde el psicoanálisis, pues lo ve, se ve fijado desde el super yo, ¿no? Esta condicionante de el el ideal del yo, eso que pude haber sido, eso que pude ser, y que de alguna forma no fui o no soy, ¿no? Me lleva a esa instancia de castigo, de la necesidad de un castigo. Muchas enfermedades están de alguna forma relacionadas con ese sentimiento de culpa, ¿no? Estas son investigaciones que están haciendo recientemente, ¿no? Eh, Ejemplo, cardiólogos
han encontrado que ciertas condiciones cardíacas también tienen mucho que ver con las cuestiones emocionales, ¿no? Tanto de insatisfacción, de culpa, de tristeza, como de también de euforia, ¿no? Sí, efectivamente, todo esto repercute. Repercute en el cuerpo. No sé si usted nos podría hablar de algún otro caso que quisiera hablarnos, Sí, o claro que sí. porque hay muchos casos, ¿no? Y esos Sí. son muy interesantes. Hay muchos casos, pero mira, me gustaría más bien plantear el tema de qué le pasa a los familiares. Ujú, Eh, Tenemos como eh, la necesidad de pronto de ayudar a nuestra familia. La estamos viendo mal, la estamos viendo enferma, la estamos viendo necesitada y de pronto eh, eh, es un tema que nos rebasa, vamos, a los mismos médicos los rebasa. ujú. En los temas que hemos tratado sobre esto, el médico no sabe qué tiene, ¿no? Seamos honestos y con todo el respeto que me merecen. Sí. El médico no sabe. Entonces atiende el riñón, o atiende lo del vómito, o atiende y está todo confundido, porque yo creo que hace falta ese vínculo entre la parte biológica, la parte médica, ¿no? De la clínica médica y la clínica psicológica. Ujú, No hay ese vínculo y de pronto el médico cree que solamente lo que él sabe eso es. Y ujú. entonces tenemos mucha gente que pues llega al servicio médico y el médico no entiende qué le está pasando porque no le ve pies ni cabeza, porque Así es. no entiende la lógica del proceso de culpa. Lo mismo le pasa al familiar, el familiar que está viendo a una persona que se está muriendo por un proceso de esta naturaleza y entra en una sensación de impotencia. Ujú. ¿Qué hago? ¿No? Y quieres llamar a todos los médicos y quieres que venga el brujo, quieres que venga la hierbera, que venga la rezandera, que quien sea que le pueda ayudar, porque pues es como el médico no sabe qué tiene, pues seguramente es el diablo, es la bruja, es el encantamiento, es el chamán, es quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, entra uno en una sensación de desesperación que también se va a ver reflejada en el cuerpo. Ujú. Desafortunadamente, cuando no tenemos a la mano a alguien que conozca el tema principal, pues, sobre todo, pues, por lo menos el tema del trauma, Así es. profundamente, que sepa qué onda con el cuerpo, en el trauma, el estrés postraumático y Y todos de esos la, procesos. y de la ansiedad, ¿no? También, porque es un tema que Ay, psicosomático. exactamente. Entonces, si no conoce quien me está atendiendo, que normalmente es el médico, si no conoce esos procesos, me va a provocar a mí también un proceso ansioso que va a impactar biológicamente también mi cuerpo. Entonces, ¿qué manifestaciones he visto también en lo que normalmente deberíamos de considerar el burnout? El cansancio por cuidar a un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué he notado? Bueno, pues el, ¿cómo llamarle? La parálisis de los miembros superiores, ¿no? Las extremidades superiores. Dolor extremo en las extremidades. Y que también tiene dijeran ellos los que estudian la biodescodificación y esas ondas, pues que tiene un sentido simbólico también, ¿no? Querías ayudar y no pudiste ayudar y entonces te duelen los brazos y tarda mucho tiempo en quitarse, ¿no? Hay tratamientos médicos, sí, que tienen que ver con ese medicamento que es relajante muscular, que es, eh, y Ujú. que a la larga pues, también son nocivos, ¿no? O sea, de estar tomando Sí. medicinas nos va a afectar para bien o para mal. Eh, no es, bueno, es algo que se tiene que hacer, pero que sería mejor no hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, he visto esta parte, ¿no? El desgaste del cansancio, de la ansiedad, de la impotencia por no saber qué hacer, por no poder ayudar,
por mirar al paciente, al familiar, en un deterioro Así es. impresionantemente rápido. Y en esa parte final, donde ya el paciente o el familiar está como ya muy cercano a la muerte, ahí es donde ayuda mucho la tanatología, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, híjole, sí. Hace mucha falta tanatólogos Sí. que tengan a la mano, ¿verdad? Hay mucha necesidad de tanatólogos que acompañen ese proceso, que sepan, bueno, mira, yo he visto, eh, el tanatólogo normalmente está enfocado a ayudar a la persona a bien morir, Ujú. pero también hace falta que en ese momento se puedan reconciliar cosas. Exacto. Eso es muy importante lo que Eh, acaba de decir. Antes de que muera la persona, el tanatólogo tiene la función de hacerle saber que ahí pueden perdonar, ahí pueden hablar, todo lo necesario, ¿no? exacto, esa parte es muy importante. Es muy importante. Y luego, si no, tenemos que llevarlo a lo que se llama el proceso póstumo. Pues ya se murió aquel, ahora hay que hacerlo desde acá Ujú. la chamba, ¿no? Entonces es complicadísimo. Es complejo. Sin embargo, sí se puede hacer, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, hay muchos pacientes, muchos casos muy interesantes. Los que yo puse en el Congreso, pues son por las similitudes. En el caso Ujú. de Adriana, la persona de Charles Blondel, de la tesis doctoral, murió enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 9 meses después. Ujú. Sí, el caso que yo atendí, que fue para mí el caso pues más emblemático, fueron 11 meses Ujú. a partir del primer vómito. Sí, es muy, muy 11 meses. breve el espacio de tiempo. Sí, pero realmente no te da tiempo de mucho. Por eso es importante. Yo quisiera promover esta parte como una subespecialización de la cuestión del trauma, que Ujú. se pudiera brindar una formación en las universidades en este sentido, porque de verdad es complicadísimo que el médico se dé cuenta de esta cuestión, ¿no? Entonces, en Exánime tenemos ya un intento de formalizar una especialidad, un diplomado en el tratamiento de la culpa, ¿no? Ujú. También tenemos ya formado una estructura para el estrés postraumático, ¿no? El trauma. Así es. Y así varias cositas que en breve van a estar publicándose en nuestras redes, en Exánime, y que pues ojalá la gente que esté interesada pues pudiera asistir. De verdad, estamos dando ahorita pues la punta del iceberg, ¿no? Ujú. Pero ya entrar en lo profundo, en la entrevista, en lo que te puede decir, en lo que no, en cómo debes llevarlo, cómo deconstruirlo, todo este proceso que entra pues desde la narrativa, ¿verdad? Es muy interesante. Ujú. Aquí, eh, respetando todos los credos, porque es muy importante, en ese momento la gente se apega a lo que cree, sea Ujú. la bruja, sea el Exacto. chamán, sea el cura, sea una religión cualquiera. Y eso incluso Ahí sí, sí, lo mencionaba Carlos Jung, ¿no? También, que él decía que, bueno, la persona que cuando está más cerca de ese proceso final de la muerte, de alguna forma las creencias se exacerban. así es. Sí, y de ahí nosotros como terapeutas nos podemos tomar Ujú. para sacar a la persona adelante. Ujú. Entonces, Dios viene a ser como uno de los personajes más importantes en ese proceso. Sí, Cuando no es lo mismo ahorita que yo me siento bien, al exacto. momento que te están llevándola. Bueno, Sí, porque entonces es un Dios es, tratamiento que concilia, ¿no? así es, que reconforta, que te hace sentir que hay un más allá, que no se acaba, que bueno, muchas cosas en torno a esa imagen, que es importante. Es muy importante y aunado a lo que nos dice la tanatología, que el ser humano es un ente biopsico, social, pero también espiritual, ¿no? Eso nos Así dice la es. tanatología. Esa parte que a veces se nos olvida, ¿no? Es también parte del ser humano, la espiritualidad, ¿no? Es muy importante la espiritualidad y en muchos sentidos, ¿no? No nada más en el sentido religioso, Ujú. ¿no? También es la intimidad que tenemos con nuestro ser superior, ¿sí? Con nuestro yo
en el sentido profundo, ¿no? En el self, que decía Jung, ¿no? El contacto conmigo mismo y también, pues, en ese mismo proceso con mi ser inferior, que me lleva también a las profundidades del inframundo y me hace tocar con mi sombra, con lo peor de mí, con lo que yo quisiera que nadie se diera cuenta, con lo que me da asco, con lo que me da tristeza, con lo que me da miedo, pero que de todos modos soy yo. Sí. Entonces, en ese sentido espiritual amplio, que no nada más es lo religioso, sino también el yo en todas sus facetas, ¿sí? Y que nos ayuda a aprender a convivir con nosotros mismos. El mismo perdón que requerimos, pues es mirar a la sombra con compasión. Uh-huh. Que incluso, bueno, una de las técnicas de Carl Jung era precisamente la contrastación o el contraste entre esos dos polos, ¿no? Entre la sombra y la conciencia, ¿no? De alguna forma. Esos aspectos, la reconciliación de estos opuestos, decía Jung, crea el factor conciencia, ¿no? Claro, claro. Sí, nos lleva a la luz. A la luz, Nos exacto. lleva Y uno de los deberes, digo, bueno, en este caso, yo soy tanatólogo también, uno de los deberes del tanatólogo es en algún momento saber cómo decir adiós a esa familiar. Y esa es una cuestión. La otra es cómo emprender la vida a partir de esa pérdida, ¿no? sí, así es. Sí, claro. El acompañamiento después de la muerte es muy importante. Sí, por supuesto. Claro. Y, por ejemplo, Pues sí. perdón, Ujú. no sé, adelante, No, adelante. Bueno, ¿cómo? Sí. quería comentar que el humanismo de alguna forma propone transformar la culpa en algo consciente, en ser responsable más conscientemente, ¿no? En lugar de flagelarse por el error, eh, trata de reconocerlo, de aprender de eso y actuar más libremente, ¿no? Así es. Sí, el humanismo es muy interesante. El humanismo, pues mira, a veces vemos el humanismo como, pues a lo mejor ni siquiera como es en su forma original, ¿no? El humanismo es filosofía, el humanismo es existencialismo, el Exacto. humanismo es como eh, mirar a la persona, pero desde el Dasein, ¿no? De Heidegger. Ujú, Cómo estás tú aquí en el mundo y cómo interactúas con todo. ujú, Pero eh, es interesante, como todas las corrientes del humanismo, eh, pero yo creo que el tema de la culpa, concretamente, lo mismo que con el tema del trauma, lo mismo que creo que con el tema de la tanatología, se ujú, requiere eh, voltear a ver, ¿no? También la parte somática. O sea, no solamente es filosofía acá, sino también es mirar el cuerpo que lleva procesos autónomos, ujú. ¿no? Y es voltear a ver la psiquiatría, y es voltear a ver los procesos bioquímicos, y es aprender también a regularlos, ¿no? Entonces, todo esto implica, pues, una serie de conocimientos que a mí, por ejemplo, me ha servido mucho la, em, la homeopatía, Ujú. la microdosis homeopática de diferentes plantas y todo esto Exacto. que ayuda a equilibrar internamente los procesos bioquímicos hormonales, por ejemplo, Ujú. y que dan eh, un salto tremendo en que Y si yo creo solamente me quedo en la terapia, ¿no? Ajá, perdón. y que yo creo que eso es el futuro de lo médico, de la medicina, ¿no? Porque ahorita pues hay una gran necesidad capitalista de la farmacéutica, pero yo digo que a futuro eso va a caer, ¿no? Tarde o temprano, porque las plantas, lo natural,
de alguna forma es a donde pertenecemos más, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y todas las medicinas yo creo que derivan de allí. O sea, Ujú. ¿de dónde más va a salir Sí. una sal? O sea, son cosas que estaban en la naturaleza, ¿no? Ujú. Y que pues, lo hemos utilizado y por siglos con diferentes procesos, pero al final es medicina también Ujú. y ayuda, créeme, sirve mucho también la homeopatía, la herbolaria, todo esto. Sí. Además son procesos mucho menos invasivos y Ujú. los procesos, no estoy en contra de los médicos, no, 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 nada de eso, pero sí he notado que funciona también la medicina llamada alternativa. Sí. Ajá. Sí, no estamos en contra de lo médico ni de los No, psiquiatras, no. eso, pero de alguna forma exponemos esta relación entre lo natural y el bienestar, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, cuando vemos la historia, que también no es gran cosa, la historia de la psicología o de la psicopatología o de la psiquiatría, son 200 años. Sí, eso es muy Realmente cierto. vemos la evolución que ha tenido lo que pensaba Grisinger, lo que pensaba el mismo Flechsig, que Ujú. fue el tratante de Paul Sreva, ¿no? Disecaban los cerebros, ¿no? Milimétricamente para encontrar las enfermedades ahí, pues Ujú. tampoco, ¿no? O sea, bueno, son cosas del siglo XIX en pensamiento decimonónico. Ujú. No podemos quedarnos allá y tenemos que avanzar. Tampoco podemos quedarnos en las postulaciones en la salpetriera, donde todo que pise la salpetriera tiene que salir con una pastilla. Sí, No, sí, tampoco. exactamente. Hoy en día, por ejemplo, algo muy actual es que, por ejemplo, Rusia está proponiendo una inyección contra el cáncer y posiblemente lo van a lograr. Y está ahí desarrollándose pues, la inteligencia artificial con el ADN de cada persona, lo van a estudiar, ¿no? Lo van a hacer como algo personalizado. Entonces ahí también puede suponer un avance de la medicina, pero no hay que olvidar también ese aspecto humano, ¿no? Después de que Claro, somos energía. claro, por supuesto. Y también no podemos olvidar el espíritu de la época. Ujú. Como Byung-Chul Han, ¿no? Menciona, o sea, el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que no existía antes del siglo XX, ¿no? O Ujú. sea, antes nadie murió de cáncer. O sea, sí, también Es una van enfermedad, modificándose las enfermedades, ¿no? así es, y que tiene que ver con el estilo de la vida que tenemos. Sí, Entonces hay que entender también cómo estamos viviendo ahora y a partir de ahí, pues proponer las metodologías que nos van a ayudar. No va a funcionar lo mismo que proponían en la salpetriera siglo XIX y hoy lo que debe proponerse en la psiquiatría. así es. Y el futuro, pues, suena esperanzador dentro de la medicina también, ¿no? La cura al SIDA, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entre otras cosas. Pero el desarrollo del ser humano también está en esta cuestión de interior, interna, ¿no? Porque sabemos que después de una guerra viene un renacimiento en el hombre, un renacimiento espiritual, un renacimiento de las artes, sobre todo, ¿no? Que nos Claro. reconecta con eso esencialmente humano. Sí, sí, por supuesto. Eso tiene que suceder. Eh, sí, es volvernos nuevamente sensibles a esta parte, ¿no? Así es. Porque hoy pensamos que no hay guerras, ¿no? Pero sin embargo las hay. Hoy en Gaza hay gente muriendo, ¿no? En Ucrania. Entonces, no Ucrania, sí, podemos desligarnos de esa cuestión, ¿no? sí, no, por supuesto que no, claro. Y el tema de la culpa, bueno, ahí encaja, pero tremendamente, ¿no? Sí, sí, es un tema. El tema de los soldados, de todos los traumas que genera la guerra, pues uno de ellos deriva allí la culpa, ¿no? Las cosas que hemos hecho Sí, y que a nuestros ojos, pues están mal. así es. Y que de eso hablará Freud también en uno de sus escritos, ¿no? De guerra y de muerte, donde pues habla también esa cuestión pues, de la pulsión de muerte en el ser humano, ¿no? Que por desgracia está Sí, ahí. Pero pues también tenemos la contraparte.
que es la pulsión de vida y esa cuestión que nos alienta precisamente a dar, ¿no? En vez de recibir, a conectar con el otro. Sí, dijeran ustedes, al goce, ¿no? Ujú, Al goce, tengo que gozarme, tengo que vivir, tengo que experimentar, pues ujú. todo, ¿no? Le petit mort, dice aquel, ¿no? El Sí, orgasmo y el abrazo y el amor y el todo, y el atreverme a ir más allá del placer, ¿cómo se llama? Del deseo, ¿no? del deseo. Pero el deseo nunca se agota, ¿no? De alguna forma, se ha demostrado que las personas que tienen depresión, pues también tienen una baja en ese deseo, ¿no? Ya no conectan Sí, con la vida. Entonces, esa es la cuestión que planteamos aquí, ¿no? sí, No sé si le gustaría ir cerrando un poquito con algunas cuestiones, conclusiones. sí, claro que sí. Me gustaría mucho, pues, invitar a la gente, al público que nos escuchó, que nos honra, pues, con este tiempo, a reflexionar sobre todo en un sentido de prevención. ¿Cómo están las normas que constituyen, pues, la integración en la familia? ¿Y qué normas que tenemos, pues, son nocivas? ¿Cómo están mis relaciones con todos, con mi familia? ¿Cuántas veces les digo, por ejemplo, no te amo, Ujú. o te perdono, o gracias, ¿O cuántas o veces? cuántas veces me acerco? Ujú. Exacto, el contacto tan importante. Yo creo que este tema tiene que llevarnos, a mí me cambió la vida, te puedo decir, después de experimentar esto, y llevarme a sentir que no puedo desperdiciar ni un momento, porque de verdad la vida se nos va en un segundo. Y que no importa cuán sano estés, puedes ser un atleta de alto rendimiento y te da la culpa y te llevó la... Exacto. Entonces necesitamos aprender a vivir, por eso decía lo del goce, ¿no? Y esa parte de vivirme en mi familia, que también Heidegger, ¿no? El Dasein, que es el Mitwelt, ¿no? O sea, lo que mi entorno básico, pues es mi familia. Y Ujú. si con mi familia ni les hablo, ¿no? Ni siquiera los saludo, ni como con ellos, ni convivo, ni nada, y ahí de vez en cuando nos vemos, y pues realmente va a llegar el momento en que somos más vulnerables a la culpa. Sí, y también Y también preguntarnos eso, ¿por ajá, qué no conecto con la familia o por qué, ¿no? sí, y es momento de cambiar, es momento estamos viviendo tiempos de transformación y tenemos que tomar esta energía del mundo que está cambiando, pero también nosotros movernos Ujú. y reencontrarnos, sobre todo con los nuestros. Es fundamental, o sea, si no tenemos una buena relación con nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras parejas, no podemos tener una Exacto. buena relación con ellos. Se Entonces, dice que perdón, se dice que somos energía, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo lo que sintamos en cuestión familiar, tarde o temprano se refleja, ¿no? En nosotros mismos, en cómo vivimos, en el cuerpo, ¿no? sí, de hecho, sistémicamente hablando, la energía deja de fluir cuando no tenemos un acercamiento o incluso existe una tensión, como ya lo dijera aquel Frank Pittman. En toda crisis, en el fondo hay una tensión, es decir, hay un algo no dicho, hay una fuerza que jala para acá y otra fuerza que jala para acá y que nos va a llevar a que esa tensión se resuelva con la muerte. Ujú. Y está estudiado, 30 años le llevó a Frank Pittman Exacto. entender el proceso de la crisis, ¿no? Entonces, no es cualquier investigación. Entonces, si nosotros sostenemos además la energía que implica sostener una tensión 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, pues obviamente nos vamos a desgastar. Es desgastante. No incluye nada, ¿no? Ni el Exacto. dinero, ni el amor, ni el trabajo, ni la alegría, ni la salud, nada, no fluye. Está atorado. Entonces es un momento de que vayan también al psicólogo, que busquen ayuda, ¿no? Todos Esa necesitamos es ayuda. esa es la invitación que les hacemos como para ir al cierre.
pues que se hagan una introspección, ¿no? Y sean sinceros consigo mismos para que de alguna forma también acudan a los profesionales de la salud mental, ¿no? Que a esto nos dedicamos precisamente a ayudarles a que, no, a que sepan que no están solos, ¿no? Claro. Es que a veces está ese error, ¿no? De que no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Entonces, no es que no es para eso, ¿no? Finalmente, eh, es importante la cultura, desarrollar la cultura de atendernos en todos los sentidos. Así como vas al podólogo, al dentista, Mm, al médico, es exacto. importante también atender la salud emocional, mental, espiritual, ¿no? Y es que aquí en México hay muchos mitos arraigados, ¿no? Por el inicio de la psiquiatría aquí en México pues, se dio por el psiquiátrico La Castañeda, ¿no? Donde se le denominó el Palacio de la Locura. Entonces la gente que pasaba por ahí cerca decía, no, pues mira, ahí están los locos, ¿no? Yo no voy al psicólogo porque pues, estoy loco, ¿no? Y Sí, claro, y es que tenemos en mente la locura como algo malo, pero exacto, pues creo que todos estamos locos, ¿no? De una u otra forma somos, como dice aquel, ¿no? Somos poetas, quién sabe qué, genios y locos. locos Sí, a sí. eso. Entonces, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es un poco de locura, al Ujú. final también tiene una genialidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es despectivo el término, pero al final es eso. O sea, es mejor decir estoy loco a decir estoy enfermo o otra cosa. Ujú. Ya para despedirnos, me gustaría que nos dejara algunas redes sociales o donde lo pueden contactar por si gustan atenderse. Claro que sí, con mucho gusto, pues tenemos la página de Exánime, se escribe así, EX, espacio, y luego ANIMAE, Exanimae se escribe, pero se Ah, pronuncia Exánime. mm, Exánime es una asociación en la que hay un grupo de expertos, de profesionales en diversos ámbitos. Y bueno, pues ahí quien guste ser acompañado, quien tenga un problema, quien quiera compartirnos algo, ahí también nos puede contactar. Si me permites, también me gustaría hacer la cordial invitación a un congreso que vamos a tener en noviembre, 21, 22 y 23 de noviembre, es sobre psicología transpersonal. ujú, Eh, es un tema sumamente interesante que abarca, vamos, se llama eh, Encuentro transdisciplinario entre la psicología transpersonal y la medicina tradicional. Entonces, pues vamos a hablar desde cuestiones psicológicas profundas hasta herbolaria, temazcales y esas cosas. ujú, Entonces, es pues, creo que yo, un congreso bien pensado, bien diseñado, que tiene un principio y tiene un fin, y tiene una seriación en los temas, ¿verdad? Que nos va a abrir los ojos en ujú. muchos sentidos respecto de un fenómeno que ahorita se está dando, ¿no? Que es, por ejemplo, la experiencia de ayahuasca, la experiencia de Shanghai, de esas cosas, ¿no? Entonces ahí vamos a ir a entender y a integrar los procesos. Eso es algo muy bonito, me parece fascinante y vamos a tener expositores de altísimo nivel. Tenemos gente incluso de la Universidad de California que viene, pues, doctor en psicología profunda, en psicología transpersonal, y también tenemos pues el top de las personas que de manera tradicional se dedican a lo mismo en diferentes formaciones, ¿verdad? Entonces, los invito 21, 22 y 23, son 3 días de congreso. eh, y bueno, pues ahí en Exánime pueden checar también toda la publicidad respecto al congreso. Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo, el interés No, y la oportunidad de- al contrario, gracias por la oportunidad y pues ahí está la invitación para que todos asistan a ese congreso. A mí me pueden encontrar como Carlos López Psicoanalista en el Facebook, en el TikTok como Sonia Psique, en Instagram como carlos.lopez.psicólogo y pues esa es la invitación que les hacemos, ¿no? Que asistan a una terapia
que lo intenten, que lo prueben para que vean que en verdad hay alguien que se ha dedicado a entender, ¿no? La conducta humana. Pues gracias, Doc Alfonso, y pues estamos en comunicación, este es su espacio, y pues cuando guste. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ahí estamos en comunicación y pues nos veremos a la próxima. Hasta pronto.